Amigos patriotas, muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta velada aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 23, 7 de la noche, donde para mí es un placer, de verdad, es un orgullo poder estar aquí ante ustedes y compartir estas inquietudes y estas vibras que hay en el ambiente político que nos está llevando en una ola, en el punto de la ola, y esperando llegar pues al 5 de noviembre, donde esperemos salir airosos de esta contienda. Pero de aquí a allá, al 5 de noviembre, están pasando acontecimientos en pleno desarrollo y que no deben dejar de ser vistos ni dejar de lado, simplemente por la otrora idea de que el 5 de noviembre está la solución a todos los problemas. Sí y no. Lo hemos hablado en diferentes oportunidades o se lo he esbozado a usted en diferentes oportunidades y mi deseo es de verdad reiterar en todo momento en los grandes peligros que estamos afrontando de aquí al 5 de noviembre. Tenemos eventos como los del famoso debate entre y el presidente Trump. Eh, Tengo varias lecturas que dar al respecto de eso, pero antes de llegar a este punto, eh, un poquito con la idea de la geopolítica mundial, porque la geopolítica mundial, la convulsión tan grande que existe en este momento en el mundo, es producido por el desgobierno de este anormal y de todos los acólitos putrefactos que lo acompañan. Personas que no aman a los Estados Unidos, personas que tienen una agenda globalista que les importa tres mameyes verdes de lo que es este país, del esfuerzo en su creación por los padres fundadores, en la Constitución. Ellos se burlan de todo eso porque odian a los Estados Unidos y la han vendido al mejor postor. Lo peor de esta situación que nos han arrastrado a nosotros, a todo este aborigen, y que las consecuencias las estamos viendo delante de nosotros. La situación de China con Taiwán, eso es inminente. La situación de Rusia, desesperadamente, digo la palabra desesperadamente, puesto de que el gobierno de los Estados Unidos o el desgobierno de los Estados Unidos ha propiciado ese estado de locura que hay en el mundo y que ha arrastrado a los rusos a esta conflagración que tiene con Ucrania, que los de aquí la están manteniendo, porque ahí volvemos al punto y no les importa el sufrimiento suyo ni el de su familia, ni les importa caiga quien caiga, porque los de ellos no van a caer. Pero desafortunadamente estamos en un epicentro de que estamos en un polvorín que la mecha sí está prendida. Y la mecha está... Y va a llegar el momento o que se apaga por el camino, y eso es lo que quisiéramos que sucediera, o desafortunadamente llegue al sitio donde no debe llegar y explosión. Eso nosotros no podemos perderlo de nuestra presencia, porque es nuestra familia la que está detrás. Y ustedes dirán, wow, pero Gustavo siempre está con la misma matraquilla, siempre con el dedo en lo mismo, siempre en el pesimismo. Es peor que el profeta del desastre es este caballero.
A usted le corresponde pensarlo, una cosa o la otra. Pero la realidad es que cuando usted está viendo lo que está pasando entre China y Taiwán, lo que usted está viendo es que está pasando entre Rusia, Ucrania, Rusia, los Estados Unidos, Rusia, digo Rusia, Estados Unidos, porque nos acaban de pasar frente a las costas de aquí de la Florida una flota militar que no es sombra para los Estados Unidos, pero tuvieron el descaro de pasarla. Y eso tiene dos lecturas. La primera es Putin mandando un mensaje de decirle, bueno, ustedes se meten aquí en mi patio y yo me meto en el patio de ustedes. Esa es una lectura. La otra lectura la dio Alex Newman, reportero muy afamado, considero una persona de mucha credibilidad, así que los invito a que lo sigan, Alex Newman. Y él dijo que una de las posibilidades es que la situación política explosiva que hay dentro de Cuba, que ya debería haber explosionado hace rato, pero que por las razones X la mantiene el sistema, está a punto de colapsar por completo. Y esos barcos rusos que llegan ahí es como una idea psicológica, según Alex Newman, dentro de las posibilidades que hay, que es simplemente una acción de decirle al pueblo, mira, que no te tires porque tenemos el apoyo de los rusos y aquí acaban de llegar. Así que cualquiera de las dos lecturas, la del mensaje a Biden o al mensaje al pueblo de Cuba, cualquiera de los dos es una tensión. Una tensión que ha sido felizmente cosechada por el gobierno de los Estados Unidos en su afán de la maldad de destruir todo. Tenemos por el otro lado la famosa inmigración. Lo que está sucediendo no es que esté sucediendo aquí en los Estados Unidos, está sucediendo a nivel mundial. Y eso responde al capítulo principal de la Agenda 2030 de la globalización, de crear, de que la gente, concederle un derecho a la gente de emigrar a donde quiera. Eso es un derecho, pero usted va a entrar a la casa de quien quiera, cual usted tiene el derecho de llegar hasta la puerta de ahí y está en la obligación de tocar la puerta y decir si le pueden entrar o no. El de aquí le dice hay unos requisitos, usted se, pero lo que busca la Agenda 30 es la desestabilización porque está sucediendo en el mundo entero, fronteras abiertas, la gente entrando. ¿Y qué le voy a decir que ustedes ya no conozcan esta historia? Ustedes la conocen al derecho y al revés. Pero el estatus mundial de la gente de poder es presionar porque con eso desestabilizan las naciones y con eso ellos logran, ¿cómo es que dice el dicho? A aguas resueltas, turbulenta cosecha de pescadores. Eso es lo que ellos buscan. Pero para eso, nuestro presidente, títere de un grupo de malos intencionados, son los que están logrando esos objetivos. Entonces, cuando vemos eso de la frontera, vemos de las agendas que ellos tienen, vemos lo que está pasando en el panorama internacional con las confrontaciones o con el ajuste o la correlación de ajuste de fuerzas que en conjunto son enemigos del pensamiento norteamericano, nosotros estamos en la línea del perder. Nosotros tenemos que ser cautos en pensar las consecuencias que se nos están viniendo encima. Cada vez que yo hablo de Putin o hablo de Xi Jinping o de todos estos fascinerosos degenerados, me tildan hasta de que si yo estoy del lado de estas personas, me tildan de que si yo soy un individuo que no quiero a los Estados Unidos,
porque siempre estoy hablando de los valores de esas personas. Lo voy a reiterar aquí. Aplaudo a esas personas. Yo aplaudo a Xi Jinping, al de Corea del Norte, a Putin y a todos los que usted quiera mencionar de esos degenerados, porque son unos degenerados, son enemigos, están en contra de mis intereses. Pero cuando digo yo que los aplaudo y los respeto, porque ellos están defendiendo las creencias y convicciones que tienen sobre sus países, que a mí no me da la gana de aceptar de que ellos van contra nosotros, es una historia. Pero el no reconocer, como que dice, lo cortés no quita lo valiente, de reconocer que ellos están haciendo su trabajo en pro de sus intereses, eso yo lo respeto, eso yo lo aplaudo. Donde me siento mal, donde me siento de verdad la ira por dentro, la sangre que me hierve, es que los de aquí, en vez de tener esa misma actitud de defender, de ser activista, de ser continuo, comprometido con el pensamiento de nuestro hogar, los Estados Unidos de América, no. Estamos criticando a personas como Gustavo, que está diciendo las cosas desde el punto de vista de él. Y hay que criticarlo porque él está hablando. Critique todo lo que usted le dé la gana. Al final, el que va a pagar las consecuencias es su familia. Están pasando cosas y cosas y cosas y nosotros estamos viviendo en una burbuja de alegrías, estamos viviendo en una efervescencia de el Alka-Seltzer, pero recuérdense que la efervescencia del Alka-Seltzer cae y estamos cayendo nosotros junto con esa efervescencia en caída libre, en caída que desde mi punto de creer de conciencia dolida, es que estamos en un punto de no retorno. Porque cifrar solamente de que esperar que llegue Trump el día 5 de noviembre y que él arregle y reverse todas las cuestiones es un poco infantil. Nosotros somos los culpables de lo que está sucediendo. La penetración comunista en el mundo, que ahora la vemos muy palpada y se habla, pero viene desde atrás, viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban todas las gente aquí metido, ya venían, las universidades ya estaban plagadas con esas historias, con ese veneno, con esa manual comunista ilusorio de crearle esa mente fantástica a los jóvenes. La historia está ahí. Si de las personas que han visto la película de Oppenheimer se dieron de cuenta de toda la trayectoria que estaba ahí sobre lo que hablan sobre los comunistas, pero no hay que quedarse en la parte de la historia de la película, de la historia real, sino de la realidad que estamos viviendo. Estos tipos tienen una agenda y la agenda es destruirnos, doblegarnos, esclavizarnos, globalizarnos al precio que sea. Y como el precio es ese, al precio que sea, están dispuestos a hacer lo que les dé la gana hacer en su agenda programada para destruirnos. Ellos no se van a medir. Ellos no se van a dejar quitar el sartén por el mango. Y mi pesimismo es el ver que la gente que pueda hacer algo no responde. Porque es muy bonito estar aquí detrás de un micrófono, hablar y hablar y hablar, pero que esto no se convierta en una acción.
Yo tengo mi conciencia tranquilo que yo he hecho lo que en mi alcance está y en mi pasión y en mi deseo y en mi corazón y en mi voluntad hacerlo. Yo estoy comprometido con el futuro de mi familia. El problema es que los demás me refiero a una gran mayoría de la gente que tiene el poder de dar una acción, están sentados en las gradas viendo cómo, ¡ole! ¡Ole! Y pase el torero y el bandillero. Dentro de unos días tendremos el famoso y tan cacareado y esperado debate entre y el presidente Trump. Y existe un sentido de una euforia de triunfalismo de que Trump se va a comer a este anormal sin papa frita y sin ketchup. Se lo va a... Todo aparentemente sí. El tipo está decrépito, el tipo está senil, el tipo está que le patina la azotea, pero, ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas sobre esta situación. ¿Y cuáles son las dudas? De que todo el contingente detrás de el chupelado, que no tiene capacidad para razonar ni para pensar, tiene una maquinaria detrás que está preparado para que si Trump en el medio del debate haga un gesto, que están preparados para dar una contesta y explicar y decir. Y si dice J, van a haber todas las explicaciones a favor de Biden, en contra de esa J. Si no vivir por ver. Ellos saben que están perdidos y dentro de eso perdido tienen un plan para salir airosos y de vendernos de que el individuo que ellos tienen está poderoso. Mas, sin embargo, nuestro paladín, el presidente Trump, no necesita que lo asesoren para hablar y decir lo que hay que decir, porque sabemos que está preparado y además lo asiste el aval de su gobierno durante 4 años, de los logros, pero estos degenerados tienen la habilidad de cambiar las cosas. Y nosotros, los del lado de acá, tenemos la habilidad de quedarnos tranquilos con cada cuento que nos meten. ¿Es o no es? Lamentablemente a nosotros nos da mucho pan y circo y nos entretienen con toda esa cativía y nos ponen a pelear entre nosotros, a acusar entre nosotros, cuando deberíamos estar denunciando solamente a estos degenerados. Nosotros deberíamos cerrar fila al estilo de estos degenerados, que ellos no se acusan entre sí, sino que ellos acusan a Trump. ¿Y nosotros qué hacemos? Se han gastado un dineral poniendo sign de esos de carretera, Trump convicto. Esas vallas para el iluso, para el que, y lo ve y dice, oh, Trump es un iluso, Trump, wow, mira lo que dice ahí. No, yo no puedo votar por eso, pero hay una gran mayoría de personas que sí van a votar, están convencidos. El problema no es que usted va a ir a votar, que sé que va a ir a votar. Y sé que usted va a votar por el 45. Y sé, el problema es que también sé que los otros no se quieren dejar quitar.
nosotros vamos a ir a votar para que el presidente Trump salga. Estamos en la utopía de la esperanza de que esperamos de que el voto va a ser respetado y que nosotros vamos a salir airosos. Pero, y ese es el pero, y ese es el pero, de que estamos bajo esa creencia y esa convicción de que tenemos al mejor candidato, tenemos la realidad de lo mejor para el país, tenemos un individuo que ama a la nación, tenemos, pero los otros están unidos, creen en lo que hacen, están convencidos de su odio a los Estados Unidos y lo han demostrado en estas manifestaciones que han habido de Hamás, donde aparenta el gobierno de los Estados Unidos tirándole a sus propios aliados. Y cuando usted suma A más B más C más D y eso lo pone en una bolsa y lo mezcla, cuando usted abre lo que está ahí es colapso total. Imagínese si estamos en una posición de colapso. Imagínese que recientemente, y lo voy a poner aquí en pantalla para que usted pueda descargarlo. Mírelo ahí, la imagen. FEMA acaba de actualizar un manual de procedimiento para en caso de una guerra nuclear. ¿Cómo, Gustavo? ¿Cómo dices? FEMA acaba de actualizar un manual de contingencia de procedimiento. Aquí está en pantalla, puede descargarlo en caso de una guerra nuclear. Para buenos entendedores, amigo mío, pocas palabras. Si a esta altura de la película usted no entiende el mensaje con todo lo que hemos hablado atrás y con que FEMA ha actualizado un manual, porque el famoso dicho guerra avisada no mata soldado, va, si lo mata es por descuidado, porque todo el mundo se sabe la primera parte, guerra avisada no mata soldado, pero si lo mata es por descuidado, es la parte donde usted va a tener la culpa, porque le están avisando, le están diciendo, le están publicando manuales, le están diciendo en todo momento prepárese. Prepárese para un huracán. Estamos en la época de huracanes en la Florida. Ya compró la linterna, tiene las baterías, tiene un par de comida para X días, tiene agua, porque usted sabe las consecuencias de lo que sucede con el huracán. Pero si usted está diciendo, no hay problema ninguno, cuando termine el huracán, allá afuera está FEMA con 7 camiones llenos de hielo y están poniendo las carpas por todos lados para la comida. Tremendo protector de una familia es una persona que piense así. Yo pudiera estar hablando aquí mucho rato. Como ustedes saben, yo tengo la pasión que tengo por dentro, tengo temas para hablar sobre esto. Tengo una posición bien clara. Tengo una posición pesimista ante los hechos que pudieran surgir. Pesimismo por la incapacidad de las personas que deberían estar respondiendo. Me niego, de verdad, a aceptar las críticas que a mí se me hacen, que yo me la paso metiendo miedo a la gente. Porque yo no le meto miedo a la gente. Usted es suficientemente grandecito y tiene suficiente pelito bajo el brazo para que nadie venga a hacerle a usted un cuento y le meta miedo.
Yo cumplo con decirle, y yo no tengo miedo, soy pesimista de las consecuencias que vamos a afrontar si nosotros no ejercemos nuestro poder de que, amparado en la Constitución, amparado en nuestra lógica, en nuestro amor, en nuestro respeto, en nuestra dignidad, actuamos, nos preparamos y simplemente utilizamos la frase pensamiento y acción. Si nos quedamos solamente con el pensamiento, puchimpluma nomás. Y en acción, que salgamos con un palo a dar palo, no, se equivocó. Aquí en ningún momento propiciamos de que usted tenga que salir con un palo a defender a su familia. Si llegara al extremo, está certificado a través de la segunda enmienda, usted tiene el derecho a defender a su familia. Pero ese no es el escenario que estamos hablando aquí. El escenario que estamos hablando aquí es que hay tanta actividad que tenemos que hacer para contrarrestar a estos degenerados, para que no se salgan con la suya y nos eclipsen y nos sometan. Yo no le voy a robar más tiempo, mi amigo. Tiempo se lo voy a dejar para que usted reflexione. Cuando digo amigo, amiga. Cuando digo personas, personas. Cuando digo usted, me refiero a todas las personas con las cuales nosotros podamos llegar. Porque depende de cada uno de nosotros, unido al otro, que podamos tener una respuesta para detener esta infamia en la cual estamos siendo sometidos. Deje el triunfalismo para el día 20 y pico de enero, cuando veamos al 47 sentado en la Casa Blanca. Ese día ponga todas las alegrías, prenda todos los fuegos artificiales, haga todo lo que usted quiera. Pero hasta el día de hoy, la bandera del triunfalismo, téngala abajo. Tenga la bandera de le deseo lo mejor, le pido a Dios, por favor, bendiga a todas las personas de buena lid y que le dé luz a las personas que les falta luz para que abran sus ojos. Porque de todos nosotros juntos depende salvar nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Les deseo lo mejor en esta nueva semana. Vivir por ver. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios lo permite, si estamos vivos todavía en este planeta, en este plano, deseándole lo mejor a todos. Hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched
still there. Oh, say